Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando ya el quinto programa. Estamos ya en el quinto programa de este podcast, Hablemos de Pedagogía. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que se ha puesto de moda en los últimos, pues en los últimos años. Ha tomado muchísima fuerza, un tema también que nos llama mucho el interés y la atención como profesionales en este campo, porque a partir de lo que fue la pandemia, pues se empezó a hablar mucho más de él, pero a veces y también con pues con una actitud un poco escéptica, ¿no? Podríamos innovar en el aula, podríamos innovar en los procesos de aprendizaje, realmente. Y en medio de todo este caos que causó la pandemia y en medio de todas estas circunstancias adversas, apremiantes, pues tuvimos que innovar y cambiar nuestra forma de pensar la educación en todas sus esferas y en todas sus modalidades. Y el día de hoy vamos a hablar, tenemos un invitado muy interesante que nos va a contar sobre sus experiencias en este campo de la innovación educativa. Entonces vamos a comenzar y le doy la más cordial bienvenida a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Cuéntanos desde dónde te conectas, cómo te va y por qué te interesó hablar de innovación. A ver, cuéntanos, Francisco, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Agradezco la invitación para poder compartir no solamente un poco de los conocimientos que hemos desarrollado, sino también de las experiencias y vivencias que he tenido dentro de esta área. Entonces, yo me encuentro en el Estado de México, en la zona de Naucalpan, muy cerca de la Ciudad de México, y pues prácticamente este tema en el cual he querido compartir con ustedes, pues tiene una parte de afinidad realmente por mi parte de desarrollo dentro del área de la educación, pero también porque cierto tiempo estuve trabajando en el área de innovación educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, mucho del contenido que podría compartirles, como lo había señalado, fue parte de la vivencia de mi ambiente laboral. Por eso, también en este nivel, pues decidí poder participar con ustedes y compartirles un poco. Muchas gracias, Francisco. Pues no me cabe duda cuando leímos tu currículum, la ficha que nos enviaste, pues realmente nos pareció bastante idóneo. Pues abrirte los micrófonos, invitarte a que nos contaras más sobre lo que tú realizas, sobre tu expertise y también pues sobre ti, porque justamente estos programas, estos espacios que hemos pues abierto en la Asociación Mexicana de Pedagogías Alternativas son para poder conocer qué es lo que ocurre en la práctica de profesionales como tú. Y cuéntanos, vamos, antes de hablar del tema de innovación, que es el tema que nos reúne el día de hoy, a mí me gustaría saber de ti, porque esa es una pregunta obligada a todos nuestros invitados, y es que tú, ¿cómo es que llegas al campo de la pedagogía? ¿Cómo es que te involucras en el campo educativo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te hizo elegir la carrera de pedagogía? Y de pronto, pues también cómo te fuiste yendo dentro de esta área tan extensa que tiene de conocimiento la carrera al campo de la educación a distancia y de toda esta parte de tecnología educativa. Ok, ahí es importante señalar un hecho anterior a la licenciatura, porque yo estudié en el CCH Naucalpan. Entonces, dentro de la parte que teníamos de elección de carrera en su momento, pues de todas las opciones que existía, además, pues todavía podía yo contar con el pase directo, pues encontraban muchas. La ventaja en ese momento es que yo tenía un muy buen promedio. Entonces, cualquier carrera que hubiera podido elegir, pues al final de cuentas hubiera sido una opción profesional para mí. Pero dentro de mi familia, pues esta idea de poder tener un profesor y todavía la revalorización que se tiene del maestro, pues mis padres buscaron por alentarme para buscar esta profesión. En mi caso, por lo cual, pues decidí, bueno, voy a ingresar y pues la única opción que veía viable dentro de la UNAM, pues era pedagogía. ¿Cuál fue mi triste realidad? Y lo voy a señalar así, porque cuando ingresé a la carrera me di cuenta que no solamente está enfocado en cuanto a la docencia en el área de educación básica, que sí, es una área que se aborda, pero existen muchas más. Entonces sí fue un golpe de realidad porque al final de cuentas me mostró un panorama más amplio
y dentro de ese panorama tan amplio, pues también llega como cuando ves un menú y luego no sabes ni qué tomar de todo lo que existe. Entonces, en ese caso del buffet donde tienes todo, pues conociendo un profesor por ahí en cuarto, quinto semestre, cuando estaba en mi crisis de carrera, me mostró el área de educación a distancia y dije, pues prácticamente este es el momento que quiero desarrollar. Entonces, de ahí fue cuando me enfoqué en el área de educación a distancia en cuanto a tecnología educativa y es una de las áreas que he tomado principalmente tanto en mi desarrollo académico como en mi desarrollo profesional. Sí es importante señalar también que he optado por otras opciones, como la parte de capacitación, también en algún momento, o la docencia, pero eso es como lo que más me ha atraído. Por eso yo a veces no digo que yo elegí pedagogía, más bien pedagogía me eligió a mí, porque al ver todo lo que existía, me mostró una área que cubría con mis intereses. Entonces yo creo que ese sí es un punto relevante, porque en su momento, hace 12 años que todavía estaba en la universidad, pues educación a distancia no tenía el impacto que actualmente tiene y hablar de un diseñador instruccional o hablar de una plataforma educativa, pues apenas estaba comenzando a difundirse. Pero en este caso yo creo que fue lo que me permitió conocer un poco de lo que me iba a enamorar de la carrera, pero en segunda parte de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero me permitió ver áreas que se estaban desarrollando de manera emergente en la pedagogía y que ahorita ya no hablamos de manera emergente, ya hablamos de realidades actuales. Entonces yo creo que ese es como mi acercamiento dentro de la carrera y lo vuelvo a decir, yo no elegí pedagogía me eligió a mí. Oye, es súper padrísimo lo que estás diciendo, Francisco, porque esta es la segunda vez que lo escucho en esta serie de podcasts que hemos grabado. Bueno, llevamos poquitos, pero es muy importante lo que se llama la atención, porque otro de nuestros invitadas nos contaba también esta parte, ¿no? De cómo nos sentimos como elegidos, como llamados por el área, porque es tan amplia, es tan interesante. En algún momento yo también les conté que yo inicialmente quería ser periodista y que había elegido en realidad la carrera de comunicación, pero cuando me encuentro en la carrera de pedagogía, por azares del destino, porque bueno, me tocó vivir justo la época del movimiento del 99 y bueno, todo lo que aconteció burocráticamente hablando posteriormente a la resolución o a la toma de las instalaciones y que bueno, nos hizo regresar a las aulas, me doy cuenta que la carrera tiene muchas más salidas de las que yo pensaba, ¿no? Y que justamente pensar en que, bueno, yo entré pensando que iba a ser docente, pero cuando me doy cuenta de todo este abanico de posibilidades que tiene el profesional de pedagogía, digo, quiero entrar en cada una y todas de ellas, ¿no? Educación especial, capacitación, diseño curricular, bueno, obviamente docencia, que era lo que más me llamaba, psicopedagogía, orientación educativa, investigación, o sea, era como un mundo completamente distinto en cada una de estas asignaturas, comunicación educativa, que también me enamoré mucho de esas materias, y la verdad es que esa es la parte que nos va dando como estas herramientas para ser como bastante eficaces en diversos escenarios de acción, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que esta cuestión, como bien lo mencionas, de la educación a distancia, parece algo como muy lejano. Cuando yo me intereso en este campo también, parece algo como complementario, como que algún día va a pasar, pero como que no termina de pasar. Y con la pandemia esto fue un boom. O sea, fue algo que hizo que se asentara sí o sí y que todo mundo le entrara sí o sí, con o sin antecedentes y que comenzáramos a experimentar. Y creo que es ahí, en este parteaguas, ¿no? Histórico que resultó ser este año de la pandemia, que cómo llegó aquí en México y cómo se dio todo este cambio, pues de mentalidad, de comunicación, de asentarnos como profesionales, de reacomodar todos estos procesos que empieza a configurarse una nueva manera de abordar
la innovación educativa. Y no solo la innovación ligada al hecho de la tecnología y lo que ahora nos exigía tener que dar respuesta ante esta apremiante situación que tuvimos que vivir, ¿no? Sino que además era repensar todas estas metodologías que teníamos como muy claras en el campo de la educación presencial y empezar a pilotar otros experimentos. ¿Cómo fue el caso contigo, Francisco? En tu área, ¿tú a qué te dedicas o a qué te dedicabas en esta ruptura que yo diría también es un tanto epistemológica respecto a las metodologías, a los procesos pedagógicos? ¿Cómo es que a ti te llegó a tu vida la innovación en este campo? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la implementaste? ¿Cómo es que empezaste a adentrarte en la necesidad de tener que innovar ante estas circunstancias? Bueno, ahí es importante señalar que la innovación educativa es uno de los elementos del discurso pedagógico que siempre están presentes. Es decir, parece que es una palabra como, lo voy a llamar cliché, en donde parece que todo tiene que ser innovador, todo tiene que ser nuevo, que no es lo mismo innovador que nuevo, eso sí es importante señalar. Y en este sentido, precisamente dentro del lenguaje que comúnmente utilizamos en el ámbito educativo, la innovación educativa está presente. Aunque luego no sepamos definir claramente y ni siquiera los autores se han puesto de acuerdo qué es innovación educativa, al final de cuentas, pues está dentro de nuestro lenguaje, está dentro de nuestras prácticas, anda hasta dentro de las mismas exigencias de las instituciones en las cuales nos encontramos. Entonces, la innovación educativa de manera particular, por ahí en el año 2013, yo apenas tenía un año recién salido de la universidad, veo una opción laboral que es dentro del Instituto Politécnico Nacional y fue en la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Ahorita ya tiene otro nombre, pero es el nombre que en su momento estaba. Entonces, en ese momento, quien me recibió vio alguna potencialidad, me imagino, en mí, y en este caso ingreso a trabajar dentro de una área especializada en el instituto, una coordinación que baja a nivel de todas las unidades académicas a nivel nacional del Poli en favorecer la innovación. Entonces, era un campo totalmente desconocido para mí, lo voy a señalar, si bien hablaba de la innovación y que los cambios, ya al momento de poder ingresar y ver proyectos dentro de esa misma área, me di cuenta que efectivamente el concepto de innovación educativa, como el mismo hecho del objeto de la educación, es tan amplia. Entonces, si no se empieza como a ir, lo voy a señalar como sectorizando o enfocando en ciertos aspectos, podríamos perder toda la diversidad que existe en ella. Entonces fue como uno de los primeros ámbitos en los cuales prácticamente estuve 6 años de mi vida en cuanto al desarrollo de innovación educativa, pero no solamente aquí se llegó a dar en cada una de las actividades que realizaba, como en la docencia, cuando imparto mis clases en la UNAM o también en otras actividades, pues efectivamente la palabra innovación se sigue apareciendo. Aunque sí es importante señalarlo, que dependiendo de la persona y el concepto que tenga de innovación, es a veces lo que te solicita. Porque al no tener claro qué es, a veces dentro de los discursos podemos pensar que es cambio, podemos pensar que es una reingeniería, podemos pensar que es algo nuevo, o es solamente tratar de atender la solución que está, o el problema que está ocurriendo. Entonces, es lo que como me he percatado de que la innovación educativa es un campo muy recurrido, pero que hace falta todavía profundizar mucho en él. Ujú. Así es. Para ti, ¿cómo lo puedes definir o desde qué postura teórica o desde qué definición entiendes tú la innovación? Para ti, ¿qué significa innovación educativa? Si tuvieras que explicarlo a alguien, ¿cómo lo harías? ¿Cómo le explicarías qué es innovar en este campo? Pues me voy a referir un poquito a la situación de los autores porque ellos no se han puesto de acuerdo. O sea, en lo que he abordado, ellos no se han puesto de acuerdo, algunos dicen que es un cambio, otros dicen que es la solución a un problema, otros dicen que es un proceso abierto e inconcluso, otros dicen que es un proceso de transformación intencional y generación de una mejora. Es decir, realmente el concepto de innovación, yo, yo de manera personal no lo veo como una meta o una finalidad, porque a veces pensamos que la innovación es incrustar algo nuevo tecnológico o es hacer un cambio, ahora lo hacíamos así, ahora lo vamos a hacer de esta manera,
o a veces pensamos que también la innovación es una reforma o tiene que ver con un cambiar por cambiar. Entonces, realmente comienzo con qué no es la innovación educativa para poder ir ahora sí, para mí, qué sí es la innovación educativa. ¿Qué no es la innovación educativa? No es un fin en sí mismo. Es decir, no innovamos por innovar, como si pusiéramos nuestro logo de innovación educativa y aquí hay innovación educativa. La innovación educativa es un proceso el cual yo considero que es abierto, inconcluso y que es un medio para alcanzar algo. ¿Me explico? Porque dentro del hecho educativo, la innovación no es el fin último. El fin último podría ser el aprendizaje, el fin último tendría que ver la construcción de conocimientos. Entonces, la innovación educativa atañe a esa situación. Por eso es una construcción. Y yo como lo veo como un proceso a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, nunca podría decir que algo es innovador, porque puede llegar a algo que efectivamente pueda cubrir la necesidad o el problema que está sucediendo. Entonces, sí es importante esto señalar, porque la acción no está a dónde quiero llegar, sino la acción es qué es lo que voy a hacer para llegar ahí. ¿Me explico? Entonces, esa es como la parte de la innovación más rica y por ahí hay un concepto de Barraza, de algún libro que leí efectivamente, que lo titulaba así, es un proceso abierto, inconcluso, intencional, pero también es sistemático. Es decir, no innovamos por lo que se me ocurrió, o a veces como sucede en las caricaturas, que se prendió un bombillo arriba de mi cabeza y ¡pum! Y hay innovación educativa. No, es un proceso que puede llevar investigación, puede llevar hasta experimentación en el ámbito didáctico, curricular, y que efectivamente va a permitir enfocarnos a lo que queremos. Y a veces pensamos que la innovación es lo más nuevo, hasta por ahí el concepto de nuevas tecnologías. Bueno, la nueva tecnología de hace un año ahorita ya es vieja en comparación con esto, sino realmente más que nuevo, vamos a ponerle la última palabra que me gusta de funcional. Si cambiamos y no tiene un aspecto funcional realmente al contexto, a la situación, a lo que está sucediendo, no es innovación educativa. Es ocurrencia, es cambio, es reingeniería o a veces es capricho, pero no es innovación educativa. Entonces, eso sí lo quiero dejar como muy en claro, porque a veces es, vamos a meter computadoras. Pues sí, pero no están capacitados los docentes, no hay luz, no están las instalaciones acorde, y a veces el proceso de hacerlo mejor o hacerlo nuevo genera más afectaciones de lo que teníamos antes. Sí, 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 completamente de acuerdo, Francisco. Esta parte de la expresión o de innovar siempre va ligada o siempre se está relacionando con el empleo justamente de la tecnología. ¿No? A veces cuando hablamos de innovación pensamos o se asume que hay una introducción de elementos tecnológicos para poder innovar. Y aquí sí, sí me gustaría decir que podemos innovar sin integrar la tecnología. Puedo yo también innovar ejerciendo algunas maneras distintas o algunas maneras incluso revolucionarias dentro del entorno educativo que generen el interés en el estudiante por aprender y que de esa experiencia que ellos tengan pueda irse construyendo puentes para aprender nuevas cosas, incluso despertando intereses nuevos sobre otros temas, ¿no? Y sentando como las bases como para seguir aprendiendo. Entonces, la parte que a mí me llama mucho la atención en pues en esta temática de innovación educativa es cómo nosotros la entendemos, desde qué lugar y cómo es que también generamos las bases para hacerlo, porque para poder introducir ya sea estos cambios o desde la perspectiva que lo queramos leer, estas intervenciones que no son cotidianas o que no son tan conocidas o que rompen con la rutina que por lo regular tenemos del espacio educativo y de las formas de hacer educación o de enseñar, lo cierto es que son estas pautas que van en contra de esos mecanismos. Yo diría, yo me siento o me sentí muchas veces innovadora
cuando yo me salía del cuadrado que es o que representa una planeación educativa. Cuando yo, en vez de dar una cátedra como se esperaba, ¿no? Así de que yo dicte una clase, de pronto me salía, sobre todo me funcionaba mucho con estudiantes de secundaria que buscan mucho esas rupturas en el espacio-tiempo, ¿no? Y les decía, oigan, vámonos teníamos un jardín, era una escuela muy amplia, teníamos un jardín y decía, vámonos al jardín a ver este tema. A veces ya era solicitud de los estudiantes. Romper con el espacio que ya conocemos, que es el aula, los asientos, las ventanas, salirnos de esa cajita e irnos a dispersar en el espacio verde, que en este caso era el parquecito bajando las escaleras, eso era disruptivo. Era algo que de pronto sentaba un antecedente distinto y una disposición distinta para aprender. Para mí eso era innovar, porque si bien no estaba introduciendo yo teléfonos ni nada tecnológico por el estilo, sí estaba rompiendo con un ambiente que era monótono. Para los estudiantes lo era porque entonces la hora de cívica y ética era una hora de libertad y entonces también la eficiencia de término de sus actividades mejoraba. O sea, esas rupturas del espacio, de las metodologías, de las formas de comunicación, esta idea de saber que yo con mi maestra de cívica puedo hablar de todo, ¿no? Puedo decirle lo que quiera, puedo confiar en ella, también eso es disruptivo. También eso rompe con esa monotonía o ese incluso sentido pues de barrera que a veces se tiene generacional de comunicación entre profesor-alumno, ¿no? Para mí eso era innovador y buscaba siempre romper con eso, o sea, romper con lo que se esperaba que fuera la maestra, ¿no? Y en algunos casos eso deja muchísimo a pensar, porque también te confronta con la autoridad, ¿no? La autoridad no espera que lo saques, la autoridad no espera que hagan ruido. Cuando se hacían técnicas era como, o estás teniendo mucho desorden, cuando no estábamos desordenados, estábamos jugando, ¿no? Entonces esto también a veces se pelea con las instituciones. ¿Cómo lo ves, Francisco? Innovar también a veces va en contra del propio sistema, ¿no? Aquí es importante señalar que es innovación educativa cuando empieza a cambiar el proceso cultural de la institución, de los sujetos o del entorno. Es decir, la innovación no por sí misma, pero parte del proceso de innovación tiene que haber un cambio de cultura. Porque es decir, si hoy se me ocurrió nada más porque nació, porque tuve un chispazo, tuve un proceso inventivo, pero mañana continúo estableciendo el mismo proceso, entonces solamente es una ocurrencia. El proceso de innovación educativa es sistemático y conlleva no solamente a un cambio didáctico, a un cambio curricular o hasta a un cambio organizacional, tiene que ver con un cambio cultural. Entonces, efectivamente, como tú señalas, los cambios culturales son los que tienen mayores resistencias, porque puede ser a través de una conciencia colectiva que ya se ha sostenido y se ha mantenido porque así siempre se ha hecho, o a través de ciertas normas, reglas y cuestiones vistas desde la gestión educativa que mantienen una cierta forma de hacer las cosas. Entonces, efectivamente, la innovación educativa replantea en algún momento, no la crítica, plantea propuestas para que el sistema vea que lo que estamos generando es funcional de una manera diferente. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? La propuesta y la propuesta de soluciones o alternativas de que algo se puede hacer de manera diferente. Voy a poner el caso de las prácticas educativas de los docentes. Muchos de los docentes pensamos que enseñan como les enseñaron. La realidad es que muchos de ellos son experimentadores y entonces le ponen, le quitan, como cuando nosotros estamos en la cocina a veces jugando, ponerle y de repente tenemos un chispazo y sale algo maravilloso. Así a veces el docente también, aquel docente curioso, atrevido, puede empezar a generar prácticas educativas innovadoras, que poco a poco va desarrollándolas, las va madurando, a lo mejor en el primer semestre pues no se dio, 3 generaciones después ya tiene una práctica, pero esa práctica se ve en el contexto institucional y cultural diferente y funcional. Entonces, es ahí donde efectivamente no es esta idea mercantilista de la educación de métele tecnología, que sí ayuda con una buena intención, pero
pero pareciera que tengo que comprar algo para que sea innovador. Esa es otra realidad. Puede ser la implementación de una hoja, un lápiz, un proceso, a veces, como tú muy bien lo señalabas, toda una estrategia didáctica que efectivamente tenga una intencionalidad educativa. Entonces, eso sí lo creo súper relevante, de que no es que la innovación educativa vaya contra el sistema, aunque puede suceder, sino la intención es que muestra que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Por ahí hay una teoría que es el espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi, espero no equivocarme, por ahí de los años 90, que dice que las organizaciones aprenden. Y entonces la innovación educativa, ¿qué implica? Que tiene que haber cambios en la organización. Y estos cambios van a impulsar nuevos cambios. Y estos nuevos cambios van a generar nuevos cambios de los nuevos cambios. Por eso es una espiral del conocimiento. No es cíclico, no se termina. Empieza a crecer, a crecer. Entonces, una innovación va a ser el pie de provocar otra nueva innovación en un sentido de colectividad compartida, porque luego sí llega a suceder, es mi innovación, es mi producto, es mi cambio, pero no es de los demás. Entonces parece que yo lo monopolizo y yo quiero que me conozcan por ello. Por eso yo recurro a esta teoría porque dice, los sujetos son los que generan conocimiento en las organizaciones y los sujetos le comparten a la organización estas experiencias, estas ideas, estos conocimientos. Y eso es lo que termina generando innovación educativa, cuando dentro de la colectividad nos damos cuenta que sí se puede hacer, porque uno de los obstáculos más grandes a la innovación educativa es el siempre se ha hecho así o lo tenemos que hacer así. Y ahí es donde rompemos efectivamente esta capacidad innovadora, pero también una capacidad creativa. Entonces, es por ello que recuperando tu mismo ejemplo, la innovación no es el fin, sino es un medio para un fin educativo. Y entonces, frente a ello, tenemos que preocuparnos primero, ¿cómo lo llevo a cabo? Y segundo, también, ¿cómo esta innovación cabe dentro de la cuestión educativa? Porque puede ser que mi invención o mi innovación no esté en las situaciones contextuales para llevarse a cabo. Puede ser lo más innovadora, puede ser lo más disruptiva, pero resulta que el ambiente, los sujetos, el entorno no está preparado para ello. Y entonces, en vez de hacer efectivamente una situación funcional, termino creando un caos más allá de ello. Entonces, por eso, por ahí dicen algunos autores que la innovación educativa es por momentos, es por etapas, porque efectivamente, si de un día al otro quiero hacer una reingeniería y cambiar todo, pues es prácticamente voltearle el mundo al estudiante, al profesor, a la institución o hasta el sistema educativo. Entonces muchos hemos sufrido con planes o programas que llegan de un día a otro y tenemos que tratar de abocarlos porque es lo más innovador, lo más nuevo, lo más novedoso y efectivamente no hay una consecuencia planificada. Y entonces ahí que nos lleva que la innovación tiene que ser intencional, pero deliberada. ¿Qué significa deliberada? Estructurada, organizada, pero con una intención y esa intención compartida, porque si no, nos caemos todos. Entonces, efectivamente, esa práctica que tú generaste pudo haber sido disruptiva, pero si hubo un cambio de cultura que los demás voltearon a ver que algo se podía hacer de manera diferente y los impulsaba a hacerlo, tenemos uno de los pequeños rasgos de la innovación educativa. Es muy valioso lo que nos dices, Francisco, y nos va dando pistas también de cómo podemos ir experimentando, si es que no nos hemos dado a la tarea de aplicar, como de aventurarnos, ¿no? A querer transformar un poco esto que hacemos a diario en los espacios educativos. Y bueno, a veces mucho nos estamos entrando en las aulas, ¿no? Pero también creo que tenemos que creer en esto cada vez que nos sentamos a planear, ¿no? Y cada vez que nos sentamos a pensar cómo promover, cómo gestionar el aprendizaje, cómo habilitar todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para que eso ocurra. En el caso de tu experiencia, Francisco, como estudiante en un primer momento y como educador, como profesional de la pedagogía, ¿cómo has vivido la implementación de las innovaciones? ¿Tú has innovado? ¿Qué proyectos has implementado que tú consideras son o fueron innovadores? Y como estudiante, ¿tú tuviste identificas algún maestro que te haya pues presentado la innovación y que te haya dejado como un aprendizaje mucho más significativo en esa posición como estudiante, que te haya inspirado tal vez?
Ok, voy a plantear como dos situaciones, una dentro del ámbito institucional escolar y una dentro del ámbito de capacitación. Una que considero que puede ser innovación educativa. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente cuando le doy el toque de innovación educativa, en su momento fue innovación educativa, más no sé si ahorita lo es. Entonces, eso sí lo quiero dejar como claro. Y segundo, de una situación que por hacer innovación educativa y facilitar procesos, genera una complicación. Me voy a ir primero a la de la institución. Una institución quiso migrar su proceso de capacitación a distancia a través de plataformas Moodle con participantes que por lo regular tenían una educación de bachillerato en el ámbito de enseñarles a hacer un proceso. Por hacerlo novedoso, por vender el proyecto de que efectivamente iba a cubrir las necesidades, se invirtió, se aplicó, se hizo la plataforma y después de 6 meses regresaron al modelo presencial. Es decir, hicieron una reingeniería total de algo presencial a algo en línea, echaron a andar la cuestión en línea por hacerlo innovador, por hacerlo un nuevo cambio de sistema y volvieron a regresar a las mismas prácticas presenciales porque sentían que no tenían los mismos resultados. Y esto sí lo voy a poner entre comillas, porque efectivamente no eran los mismos resultados, porque no son los mismos procesos que se implementan y no es el mismo tipo de sujeto que estás construyendo, tanto a nivel educativo como a nivel personal y humano. Entonces, al romper el status quo, a lo que ya estaban acostumbrados a hacer siempre, y no generarlo en este proceso, como decía, planificado, organizado, deliberado, al final de cuentas, la innovación educativa, entre comillas, fue más perjudicial, si lo podemos llamar así el cambio, que realmente el haber hecho acciones de manera, vamos a llamarla concretas o breves, para llegar a donde querían llegar. Entonces, fue una de las realidades y lo he visto constantemente en cuestión de educación a distancia. Plataforma, menos recursos, mayor inversión tecnológica, pero eso deriva más estudiantes. Lo viví con los MOOCs, 5,000 estudiantes inscritos y no más del 10% lograba aprobar, porque realmente en el contexto todavía no se llegaba a un cambio cultural de ello. Entonces yo creo que ahí lo pongo como uno de los elementos. Y la otra, cuando estuve en el Instituto Politécnico Nacional, había un proyecto que se llamaba el Programa de Formación e Innovación Educativa, en el cual hablaba de las prácticas educativas innovadoras, que es algo que muchas instituciones han empezado a instrumentar. A veces pensamos que la innovación es algo teórico, que solamente acá en ponencias, con teorías, y acá estamos filosofando y totalmente vertiéndonos a esa idea. La realidad es que muchos docentes están haciendo innovación en su día a día y están experimentando y a veces por ensayo y error lo están logrando. El problema es que efectivamente, como lo comentaba, ese conocimiento se lo queda el profesor y al quedárselo el profesor en algún momento que él sale de la organización, se jubila o tiene alguna complicación, se lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento organizacional institucional que en algún momento pudo contribuir a sus compañeros docentes y a la institución, se pierde. Entonces, yo creo que una de las acciones que han también impulsado otras universidades, igual el instituto, ha sido sistematizar, documentar y transferir estas prácticas educativas. Porque como lo decía, lo crea el sujeto, pero la organización lo puede mantener vivo. Y entonces ese es uno de los elementos que me gustaba mucho porque cuando acudíamos con los docentes, de repente tenían prácticas que yo jamás me hubiera imaginado para atender la cuestión matemática, para atender la cuestión de la ortografía, que a veces pensamos que son las técnicas de APP o de basado en proyectos o basado en casos, pero hay docentes que están construyendo nuevos modelos. Y aquí es la situación, ¿cómo lo transferimos? Y a veces lo queremos hacer con una ponencia reestructurada, con autores, y ahí uno de los elementos importantes tiene que ver con la narrativa educativa. Y no es solamente lo que nos fue bien, también podemos aprender en lo que nos fue mal. Entonces, cuando yo le comparto a otro en qué me fue mal, él puede establecer acciones de mejora para que le vaya bien. Y entonces, ¿eso qué implica? Que al final de cuentas, este proceso de innovación que se fue dando va contribuyendo a hacer nuevas y pequeñas innovaciones. A veces dejamos que la innovación educativa venga de la gestión, venga del director, venga de la organización, cuando en muchas ocasiones viene del sustento. Hasta los mismos estudiantes tienen prácticas educativas innovadoras. Y al momento de implementarlas, ya sea a nivel ascendente o a nivel descendente, dependiendo de quién lo vea, va contribuyendo a la cultura de la organización.
Entonces yo me quedé muy en claro en eso y muchas instituciones han migrado a esa situación. Ya no son los congresos teóricos donde hay que abordar, son congresos de narrativa educativa. Cuéntame cómo fue tu práctica, cuéntame qué problemas tuvo, cuéntame qué situaciones realmente tú pudiste haber cambiado para que alguien lo tome, porque estamos en un proceso educativo, un proceso colaborativo, en un proceso de construcción entre nosotros, para que el otro a lo mejor la pueda implementar generando sus adecuaciones al contexto y para él le puede haber sido funcional. Entonces, dentro de mi error, puede haber una innovación para el otro. Entonces, esto sí es súper importante y fue un proyecto que la verdad me dio mucho en cuanto a la situación de la experiencia profesional, pero también poderlo migrar a otros entornos y ver que el docente se revalora en su práctica educativa cuando busca realmente el aprendizaje y con ello genera innovación educativa. A veces pensamos que el docente aplica procesos tradicionales y se van a dar una gran realidad que aunque sea una clase, esa clase con un pequeño esfuerzo está generando un cambio. Cambio que se empieza a hacer en un pequeño espiral y que contribuye a la organización, al sujeto y de manera directa hasta la sociedad. Entonces, son como las dos áreas que me gustaría como señalar de manera clara, tajante. Claro, en algunas ocasiones como docente en la UNAM, pues no sé, antes de la pandemia quise trabajar con Facebook. Hubo un grupo que me funcionó súper bien y otro que fue caótico, pero el ir viendo que sí funcionaba, que no funcionaba, fue consolidando un modelo de clase que me ha permitido mantenerlo y generar las adecuaciones. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber una innovación educativa, no en el uso del Facebook como herramienta, sino más bien con el establecimiento disruptivo de una forma diferente de aprender, que no solamente está casado con las plataformas tradicionales, sino tiene que ver con una herramienta que utilizamos de manera cotidiana. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos relevantes que me gustaría compartirles y así en mi experiencia podría compartirles mucho más, que no nos daría todo el tiempo que tenemos aquí, pero la realidad es eso, las innovaciones pueden venir de un proceso 100% pensado, deliberado y estructurado, o a veces vienen de un proceso cotidiano, pero ¿dónde está la situación? Investigar, sistematizar, documentar y transferir. Una innovación que se queda guardada no es una innovación. Ese sí es un punto relevante a señalar. Qué bueno que haces énfasis en esta parte, porque esa es la parte que yo creo que muchas veces no realizamos la mayoría de los docentes que nos atrevemos a hacer cosas distintas. Que lo hacemos cotidianamente, quizá experimentamos y demás, pero no le damos continuidad, pero también nadie se entera que lo estamos haciendo. Entonces, es muy importante el rol que tenemos, no solo como docentes frente al aula, sino también en cómo comunicamos y cómo también analizamos eso desde otra perspectiva, eso que estamos experimentando, que es, partimos a lo mejor de, pues de otros antecedentes, de prácticas de otros compañeros, o igual de nuestra propia ocurrencia, ¿no? Y que de pronto logramos sí sistematizar, sí logramos que funcione con esas características y con esa población a la que nos vamos dirigiendo, pero si no le damos continuidad y como bien mencionas, nos lo quedamos, porque pues yo soy el docente estrella, ¿no? A lo mejor sí se reconoce eso y es hasta caer en esta dinámica egoísta y egocéntrica, en donde soy yo el protagonista y ese conocimiento se va conmigo el día que me despiden o el día que me cambio de escuela o el día que no me da la gana difundirlo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de lo que es convertirnos como también en investigadores, o sea, justo hacer esta labor de recuperación de memoria, de sistematizar nuestras ideas, de comunicarlas a través de artículos, de ir a la mejor a participar en congresos, de socializarlo en las juntas técnicas, ¿no? Que tenemos con nuestros compañeros, de abrirnos, de invitar a otros, porque quizá también esta idea que nosotros estamos implementando en solitario puede nutrirse de otras participaciones, de otros maestros, de otras escuelas, de otras asignaturas, de la misma escuela y de otras carreras, si es que es a nivel superior. Entonces, hacer estos entronques e ir articulando esfuerzos es como va generándose un andamiaje que vaya dando mejores resultados. Pero algo que yo he observado también, Francisco, y bien lo mencionas, es esta negativa, pues, a dar más de lo que también nos piden, porque ciertamente ejercer eh,
estas acciones trascendentes, innovadoras o disruptivas, también nos exige más tiempo. Y en el caso, yo trabajé siempre en escuelas privadas, ahí nos pagan por hora, no tenemos un salario quincenal, a nosotros nos pagan hora trabajada, hora dada, hora pagada, ¿no? Es como el lema. Y muchas veces pues no nos da querer quedarnos un par de horas más a preparar una clase, que ese es otro tema creo que importante a analizar, ¿no? Pero creo que ahí nos perdemos mucho. Ahí nos perdemos mucho porque pues algo que pudiese tener mejores resultados, pues se queda estancado o como bien dices, el día que el maestro se va, pues desaparece. Y entonces también no, Y hay una falta de interés incluso estructural dentro de la institución que hace que esas fugas de cerebros de la gente que pasa por esas aulas, pues se vaya perdiendo, ¿no? Y ese es un llamado pues también a que no ocurra, a que estas circunstancias pues nos comprometamos y podamos sentar bases y que esto sea heredable. Y un poco pensar en la comunidad, pensar en el resto de los estudiantes que vienen detrás de nosotros, independientemente de que lo hagamos o no, como profesores que queremos pues mejorar, ¿no? Estos procesos de aprendizaje. ¿Cuáles ves tú? Bueno, yo ahí voy identificando un poco de los pros y contras, pero desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son esas barreras que no nos permiten innovar en un sistema como el nuestro? yo creo que uno de los elementos, voy a poner primero como los contras y luego los pros. Uno de los aspectos que nos cuesta mucho innovar tiene que ver con romper el status quo. ¿Y qué significa romper el status quo? Atreverse a hacer un cambio. Y este cambio tiene que ver efectivamente con alterar las cosas. Dentro de la misma etimología de innovación está alterar. ¿Qué significa? Que en algún momento yo me puedo encontrar situaciones que efectivamente no pensaba, llevarán una toma de decisiones y tengo que establecer alguna mejora o acción. Yo lo veía efectivamente hasta romper el status quo de pensar al docente como alguien que se sacrifica y trabaja mucho. Por ahí, no recuerdo si es de Vigués, decía que él siempre contrataba a una persona floja, una persona perezosa, porque él va a encontrar la forma de hacer algo de mejor manera. Va a buscar un proceso, va a buscar una forma de eficientarlo. ¿Eso qué implica? La innovación educativa no necesariamente te implica más trabajo, te puede implicar efectivamente hasta ahorrarte procesos, y eso tiene que ver directamente hasta con la gestión educativa. Pero en muchas ocasiones nuestras estructuras que ya están muy definidas y a veces organizaciones de muchísimo tiempo les cuesta el cambiar algo o el encontrar cómo lo podemos hacer mejor, porque eso nos puede generar conflicto. No todo el conflicto es malo, a veces el conflicto nos da en tener mejores realidades. Entonces yo creo que esa es una de las situaciones más complicadas y a veces buscamos efectivamente no lo más fácil, sino lo que pueda ser lo más oportuno a manejar. A veces hay cosas que nos generan más trabajo y las preferimos en muchas ocasiones porque yo sé que si la cambio me va a generar un proceso en la transformación. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos relevantes de las contras que he visto en cuanto a implementar la innovación educativa. Segundo, efectivamente, el poder encontrar un marco teórico compartido. Todavía la innovación educativa es disrupción, es reingeniería, es cambio, y más en un país que no tenemos una secuencia de procesos. Llega un nuevo jefe, llega un nuevo secretario de Educación Pública, llega un nuevo presidente, y ahora lo nuevo es esto. Lo de Ujú. anterior ya no sirve. Entonces, efectivamente, estamos viviendo en un proceso de reingenierías constantes, desde a nivel docente hasta a nivel sistema educativo. ¿Y eso qué implica? Que cuando apenas estamos viendo si algo funciona o no funciona, ya nos están mandando lo nuevo. Y entonces a veces tenemos que estar hasta en tres, cuatro sistemas, cuatro o cinco formas, o tres o cuatro metodologías implementando para tratar de complacer no un sistema, sino tratando de complacer un capricho. Yo creo que ese es un punto relevante y reconocer que la innovación educativa es un proceso que tiene que madurar. A veces lo queremos instantáneo. Mete la computadora, ya mañana todos aprenden computación. No, es un proceso. A lo mejor tus primeras dos, tres generaciones no van a aprender directamente de manera autónoma, pero lo vas a lograr con la tercera o con la cuarta. Pero a veces pensamos en esta eficiencia de la educación, en esta calidad inmediata que tiene que cumplirse.
Y ese es uno de los elementos que rompe mucho la cuestión de innovación educativa. El experimentar conlleva también el caer en el error, pero es un error reflexionado y un error que nos permite generar acciones de mejora. Pues yo creo que esos son los pros y los contras, y un contra fuerte, efectivamente, la mercantilización de la educación. Hay que meter tecnología, compra la mejor tecnología, tráete robots, tráete machine learning, utiliza inteligencia artificial. El problema es que luego termina generando mayores complicaciones que efectivamente utilizarla como una herramienta para una finalidad educativa. ¿Cuáles serían los pros de la innovación educativa? Primero, el ámbito del desarrollo colectivo. Como institución, como compañeros, si yo sé que una práctica educativa está complementando, efectivamente, el compartir con el otro va a permitir que las organizaciones empiecen a echar a andar esto que le llama, que te comentaba, que es el espiral del conocimiento. Que los sujetos aprenden, las organizaciones aprenden y tienen una meta en común que nunca la alcanzan, pero siempre están buscando acciones para llegar a ello. Otra situación que tiene que ver con la innovación educativa tiene que ver con la investigación y la experimentación. Esto que implica efectivamente que el docente no solamente es en el aula un investigador cuando hace grandes ponencias, en las actividades diarias que hace con los estudiantes, está probando, está aplicando el ensayo del error. Y de repente cuando se encuentra la acción, ya la sistematiza, la formaliza y claro, la puede implementar o compartir con sus compañeros o la puede llevar a ponencias, congresos, y eso permite el que sigamos contribuyendo al ámbito educativo. Y uno de los más grandes elementos, sin duda, de la innovación educativa es la misma educación, el aprendizaje de los sujetos y realmente atender las situaciones y las necesidades educativas, no solamente de la institución, del país. Entonces, si efectivamente viéramos la innovación educativa como un medio, no sería el discurso, sería el aplicativo para que efectivamente diera resultados en lo que queremos alcanzar. Claro, dentro de sus pros y sus contras habrán muchísimos, pero son los que me gustaría compartir. Claro que sí, Francisco. Em, ¿Qué más podemos decir? Ya estamos prácticamente cerrando. Es una maravilla que podamos compartir ideas contigo, Francisco. Nos has comentado cosas muy interesantes y pues a mí me gustaría que pensáramos, para las personas que estamos escuchando este podcast, que pensáramos si en nuestra práctica hemos innovado, si en nuestra práctica hemos considerado algunos de estos elementos de cambio o algunos de estas ideas que hemos compartido aquí con Francisco, cómo se han sentido, háganoslo saber a través de las cajas de comentarios en estos medios por los cuales estamos difundiendo estas cápsulas y en general el programa completo de Hablemos de Pedagogía en esta quinta emisión que trata de innovación educativa. ¿Algo que quieras agregar para ir cerrando esta conversación? Me gustaría también compartir que la innovación educativa es multi e interdisciplinaria. A veces pensamos de manera muy egocéntrica que la pedagogía tiene todas las respuestas. Y la realidad es que existen otras áreas, otras ciencias que contribuyen efectivamente a la pedagogía y que nos pueden ayudar a no solamente verlo desde nuestra capacidad como disciplina, sino también el ir construyendo nuevas teorías, nuevas estructuras y nuevas prácticas. A veces pensamos que el pedagogo en la tecnología educativa es el supremo, pero también necesitamos de un programador, necesitamos también de una persona de análisis de datos, necesitamos también de una persona que esté programando para hacer inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué implica? La innovación educativa también conlleva el trabajo inter y multidisciplinar. Entonces, si le queremos entrar realmente, tenemos que dejarnos de ese lado de que la pedagogía es solamente la ciencia, como si fuera la única que responde a las realidades, a los problemas educativos, y empezar a trabajar con otras para encontrar respuestas, y no solamente respuestas, sino también preguntas que los pedagogos no nos hemos hecho. Y entonces yo creo que ese es un punto relevante. Si queremos innovar, el trabajo multidisciplinario es fundamental. Y esto puede ser desde con mi estudiante a nivel muy horizontal o también puede ser a nivel disciplinario con otras áreas. Podemos también docentes trabajar con gestión educativa y eso qué implica el trabajo en equipo y todo el desarrollo colaborativo, que todavía nos hace falta mucho desarrollar como sociedad. Entonces, efectivamente, la innovación educativa no es de una persona que de repente le salió el poquito en la mente. A veces es de un proceso
de investigación que lleva toda una maduración, donde no solamente intervengo yo, puede intervenir cualquiera y por más pequeña que tenga la función, ahí puede estar la innovación. Es con lo que me gustaría terminar. Muchas gracias, Francisco, y con esto estamos cerrando este quinto programa y te invito a ti que estás escuchando, si quieres venir a contar tus experiencias, si quieres venir a compartir con esta audiencia todo lo que tengas que decir respecto a la educación, al tema que más te llame la atención o que más te apasione, puedes venir a contárnoslo aquí, tienes los micrófonos abiertos y al igual que Francisco, pues venir a contarnos cómo es que tú visualizas este o aquel tema. El día de hoy hablamos de innovación educativa y te esperamos la próxima semana. Escríbenos, comparte, estamos presentes en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube y también estamos en Spotify. Escúchanos, comparte, comenta y comunícate si quieres venir a contarnos tus experiencias. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos la próxima semana. Bye.